Muy bien, ahora sí. Ahora mi objetivo es esto. Yo quiero que esto de acá, quiero demostrar que esto pues no está bien y que Word no va a poder jamás hacer lo que Excel puede. ¿Qué cosa? Pues poder insertar una fórmula que permita que el cálculo de cualquier cosa se pueda hacer de forma automática. Ahora, voy a abrirme otro Word y voy a usar como pizarrita. ¿Cómo insertamos? ¿Cómo insertar? Aquí vamos a colocar cómo insertar fórmulas en Excel. Ahí está. ¿Cómo insertar fórmulas en Excel? Ahí está. Hay tres formas de hacer esto, ¿ya? Bueno, muchas veces enseñan de una sola forma. Yo sé que algunos de ustedes les han llevado computación en sus colegios y demás, y han debido aprender una de las formas de hacerlo, ¿ya? Yo quiero enseñarles las tres formas que yo conozco y que yo considero que si bien existen, no es porque sirvan. O sea, jamás ustedes tienen que ponerse a pensar de que algo, esto no sirve. O sea, no, si existe es porque en algunos casos se va a utilizar siempre, ¿ya? Les voy a mostrar cómo insertar fórmulas en Excel. Dice, a ver, vamos a ver. Tenemos tres formas. Para mí existen tres métodos, ¿ya? Si alguien por ahí ha estudiado alguno más o alguno menos, o solamente uno, ahora va a aprender otros más, ¿ya? Tenemos el método primitivo. Después tenemos el método por función, ¿ya? El método por función. Este método por función tiene dos métodos más, ¿ya? O sea, el método por función tiene dos métodos diferentes aquí. Métodos por función, que sería aquí, lo que sería en este caso, el por función dato a dato, así se llama, por función dato a dato, y por función rango, ¿ya? Por función rango. Ahora, esto también todavía son las funciones más básicas, ¿ya? Vamos a aprender. Pero primero aprendemos estos tres métodos y luego vamos a decir que son funciones básicas, ¿ya? Vamos a usar las funciones básicas, luego vamos a pasar a las funciones intermedias y así. Y vamos a llegar a las funciones más complejas, ¿ya? Muy bien, ahora sí, antes de que nosotros vayamos a entender en este caso, de cómo se insertan estas funciones, ¿ya? Antes de que vayamos a entender esto, ten- tengo que aprender aquí lo siguiente. Tengo que saber diferenciar en lo siguiente. Atiéndame, esa parte es muy importante, ¿ya? Tengo que saber diferenciar entre constante y variable. Y como ustedes son programadores y han llevado programación, esta parte me lo tienen que saber. Por lo tanto, voy a preguntar a alguien, por favor, ¿ya? Vamos a definir qué es esto. A ver, vamos a preguntar. Ya, Zut quiere participar entonces. Zut, si respondemos, Zut. Es un dato que no cambia, siempre va a estar igual. Y variable es un dato que puede que cambie con el proceso que va a pasar o que va a pasar con estos datos. Ya está bien, ¿no? Está perfecto ahí, se ha brindado en participar y lo ha atinado. Y pues las constantes son aquellos valores que no cambian, ¿no? En programación se maneja. Son valores que no cambian. Por ejemplo, voy a poner, digamos, el número, no sé, si el número 100. Si le pongo el número 100, ¿cuánto vale? Pues el número 100 es un valor constante porque el número 100 vale 100 y no hay el caso de que pueda cambiar de valor. El 100 es 100. Entonces, este es un valor constante que no va a cambiar. Los constantes son valores que no cambian, ¿no? El 100 puede ser, por ejemplo, el menos 55, pueden ser valores negativos también. Son valores, pero que no cambian. También pueden ser textos, por ejemplo, la palabra, digamos, no sé, Potosí, digamos, ¿no? Si este valor nunca va a cambiar, entonces automáticamente ya es como considerado una constante. Si los valores nunca cambian, son constantes. Y las variables son aquellos que cambian, que tienen la posibilidad de cambiar de valor. Y esto es como la matemática, hermano. En realidad es matemática. Ya aquí un poquito hay que recordarse matemáticas acá. Por ejemplo, dentro de la matemática y dentro de la programación, también, por ejemplo, ustedes hacían sus declaraciones de variables, ¿no? Por ejemplo, la variable A, digamos, ¿no? ¿O no? La variable A. En programación han debido trabajar así ustedes también, la variable A. Muy bien. Ahora sí, ¿por qué decimos que A es una variable? Y además aquí hay algo interesante.
de que las variables normalmente en matemáticas también, por ejemplo, las variables normalmente están representadas por letras del alfabeto también, para no complicarse. Después en programación hay otro tipo de variables. Podemos declarar variables de forma más complicada, ¿no? Aunque en un principio como programadores, estoy seguro que ustedes han debido utilizar en un principio variables, digamos, también simples, o sea, que solamente eran cualquier letra del alfabeto que ustedes decidían, porque las variables son declaradas por el programador y el programador decide qué variable quiere poner, ¿no es cierto?, en su programa. Entonces, aquí lo mismo, tengo la variable A. Entonces ahí tenemos la variable A. Se llama variable porque puede cambiar de valor. En este momento, yo no puedo decir cuánto vale A. ¿No veo no? Porque es variable. ¿Qué quiere decir? Que vale, puede valer cualquier valor. Entonces, ahí tenemos la variable A, que en un momento no se puede decir cuánto vale porque todavía no tiene asignado ningún valor, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo agarro y le digo, ah, ya, la variable A, digamos, yo agarro y digo, la variable A vale, digamos, o toma el valor de 13, digamos. Entonces, antes yo no podía decir cuánto vale la variable A, pero ahora que le he asignado un valor, ¿qué quiere decir? Que la variable A, ¿cuánto vale ahora? 13. Ya. Ah, Eso, 13, ¿no? 13. La variable A terminaría valiendo 3, pero no quiere decir que vale o que va a valer 13 todo el tiempo. Al ser variable, pues prácticamente tiene la característica de poder cambiar de valor. En cualquier momento va a poder cambiar de valor. Entonces, ¿qué ocurre? Como ustedes hacían en programación. Yo puedo hacer esto. Yo puedo decirle que la variable A va a cambiar de valor. Puedo decir que ahora deje de valer 13. Yo puedo decir que ahora la variable A deje de valer 13 porque se le está asignando. Automáticamente cuando tú le asignas un nuevo valor a la variable, entonces quiere decir que está cambiando de valor. No puede ser que A valga 13 y valga 5 al mismo tiempo, no hay. Solamente así se le asigna un solo valor. En este momento le estamos asignando otro valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que A, ¿cuánto vale ahora? ¿A vale 13 o vale 5? ¿Cuánto vale ahora? Ahora vale 5. Eso. 5. Ahora terminan valiendo 5. Entonces, automáticamente nos damos cuenta, aquí nos damos cuenta de que, pues, es variable, de que al principio valía 13, ahora vale 5. Entonces, ya automáticamente se ve que ha cambiado de valor. Por lo tanto, en este caso es una variable. ¿Se entiende el concepto de constante y variable? ¿No es sencillo? Constantes, aquellos que son fijos, nunca van a cambiar de valor. Y variables, pues aquellos que tienen la potestad de valer cualquier cosa y cambiar en cualquier momento del proceso del programa, pueden cambiar de valor. ¿No veo o no? Sí, ingeniero. Ya. Esto, por ejemplo, lo han debido ver y lo han debido hablar en programación, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ahí está. Ahora, vámonos al método primitivo. Vamos a explicar ahora el método primitivo, ¿ya? Vamos a explicar ahora el método primitivo, ¿ya? Entonces, vamos a explicar el método primitivo aquí. Aquí está. Bueno, antes de explicar el método primitivo, lo que tenemos que entender es lo siguiente, ¿ya? Tenemos que entender que para insertar una fórmula, ¿ya? Para insertar una fórmula en Excel, siempre empieza, ¿por qué cosa? ¿Qué me puede decir que los que ya saben Excel? Siempre empieza con qué símbolo. Cuando Excel le quiere insertar una fórmula, siempre empieza con qué símbolo la fórmula. ¿Alguien sabe? ¿No saben? Ya, les voy a explicar. Para insertar una fórmula en Excel, siempre empieza con el símbolo del igual. ¿Ya? No se olviden de esto, por favor. Para insertar una fórmula de Excel, ya sea en cualquiera de estos métodos, por cualquiera. Puede ser para el primitivo, puede ser para el función, puede ser para dato a dato, para cualquiera de estas fórmulas o estos métodos de inserción de función, siempre la fórmula debe empezar con el igual, siempre, ¿ya? Entonces, ahí está. Hoy día vamos a empezar explicando el método primitivo, ¿ya? Y vamos a explicar otra vez los tres, pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a explicar el método primitivo, ¿ya? ¿Saben por qué se llama el método primitivo? Se llama porque tenemos que expresar la fórmula tal cual es.
Por eso es primitivo. En otras palabras, tenemos que expresar la ecuación, perdón, con el cálculo que se quiere hacer. En otras palabras, si quiero sumar, le tengo que sumar. Si quiero restar, lo tengo que restar. Si quiero sumar, restar y luego dividir, tengo que sumar, restar. En otras palabras, tengo que expresar la ecuación en su forma más primitiva, o utilizando los operadores, poder utilizar paréntesis, lo que yo necesite utilizar. Entonces, por eso se llama el método primitivo. Ahora les voy a enseñar cómo colocar la primera fórmula. Mira, aquí está. Selecciono la celda, selecciono. Obviamente, para insertar la fórmula, tengo que primeramente seleccionar la celda donde va a estar insertada esa fórmula, ¿ya? Si yo hago esto, y yo estoy pensando que estoy colocando aquí, está mal. La celda que tengo seleccionada ahorita es la celda N16. Entonces, la fórmula se va a poner en esta celda. Entonces, primer paso, tenemos que primeramente seleccionar. Tenemos que seleccionar la celda en la cual yo quiero insertar mi fórmula, ¿ya? Entonces, selecciono la celda y ahí voy a colocar. ¿Qué se pone primero? Dice, se pone el símbolo de igual, siempre. Para que Excel se pueda reconocer que estás insertando una fórmula, para que Excel pueda reconocer que estás insertando una fórmula, tiene que ser igual. Si no le pones igual, para Excel va a ser un texto cualquiera. Solamente Excel va a automatizar los procesos que empiecen con el símbolo del igual, ¿ya? Entonces, es la forma de decirle, esto tienes que calcularlo tú. Esta es una fórmula que tú lo tienes que calcular. Entonces, ahí está. Me vengo aquí, selecciono la celda, la B7, ahí está. Y la ponemos con el teclado igual. Y empezamos a colocar la fórmula en su forma primitiva, ¿ya? Aquí viene algo muy interesante, atiéndame. De aquí, atiéndame. Y como estoy diciendo que voy a colocar la fórmula en su forma primitiva, pues lo que tengo que hacer aquí es sumar. ¿Qué tengo que sumar? Este monto, más este otro monto, más este otro monto, más este y ya. Estoy hablando de la primitiva. ¿Qué haríamos? Es como agarrar tu calculadora. Tú agarrarías tu calculadora y pondrías 56 más 41 más 23. La misma operación matemática la expresa acá. ¿Cómo? Pues le ponemos 56 más 41, atiéndame, más 41 más 23 más 50 y más 100. Entonces, se le llama método primitivo porque si ustedes se dan cuenta ahí y observan, pues ahí estoy colocando la operación tal cual es lo que necesito hacer, ¿sí o no? Sí, ingeniero. ¿No ve? Entonces se llama método primitivo. Le voy a poner enter. Una vez que hayas puesto las operaciones que tú necesitas, no quiere decir que solamente hay que sumar. Si quieres sumas, restas, si quieres combinas, haces suma, luego restas, luego divides, lo que sea, pero la cosa es que tú tienes que expresar la fórmula en su matemática más pura que hay. Ahí está, o sea, con las operaciones, símbolos y todo lo que necesites. Una vez que hayas terminado de expresar la fórmula, apretamos la tecla enter y eso es todo. Acabamos de insertar nuestra primera fórmula. Ahí está, ¿no? Para este ejemplo tan sencillo, estamos haciendo solamente una serie de sumas, nada más. Luego vamos a colocar más fórmulas, ¿ya? Porque lo que me interesa primeramente es que ustedes me entiendan, ¿ya? Me entiendan. Aquí le voy a poner enter aquí y ahora sí. Tendríamos, ahí está. Y Excel me está diciendo en este momento que la suma de todo esto es 270. Entonces, acabamos de colocar aquí nuestra primera fórmula en su formato primitivo. ¿Ve? Clarito. Empezamos con igual, así de simple, y ahora estamos colocando la expresión matemática en su expresión más pura, en su expresión más primitiva. Pues, ¿cuál es la expresión más primitiva? Pues es colocarle las operaciones que yo quiero que Excel me lo haga por mí. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, lo entiende. Ya. Listo, así nomás sería la inserción de una fórmula primitiva, pero aquí hay un pero grande. Aquí hay un pero muy grande. Miren esto, les voy a mostrar. ¿Qué pasaría que María del Carmen Morales, ha dado 23 bolivianos y ella decide aumentar a 50 bolivianos? ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Ella decide cambiar el valor de 23 a 50. Le voy a poner aquí a 50. Quiero que observen qué va a pasar con el total. El total ahorita es 270. Pero yo voy a cambiar el valor de María del Carmen a 50 y ¡pap! Observen que para Excel sigue siendo el resultado 270. ¿Eso estará bien o estará mal?
Estaría mal. Estaría mal porque se supone que si María del Carmen ha cambiado de valor, el total también tendría que cambiar, ¿no veo o no? Sí, ingeniero. Entonces aquí nos damos cuenta de que al final, ¿qué está pasando? ¿No se supone que Excel debería haber calculado este valor también por mí? ¿Quién me puede decir dónde está el problema? Utilizando sus conocimientos de programación y todo. Y no quiero que piensen en programación, solamente su lógica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué será que no ha cambiado el valor? A ver, voy a hacer otra prueba para que se den cuenta. Digamos que José Armando Mamani es, digamos, es de la banda y todo, y él quiere dar 100 bolivianos de cota. Él quiere dar 100. Es más, nos quiere regalar 200 bolivianos. 200 bolivianos nos va a regalar José Armando. Le voy a cambiar el valor y observen que esto sigue estando 270. Se debería cambiar, porque con solamente este valor y este valor ya suma más de 270, ya son 300. Entonces, el valor de la suma no se está actualizando, pese a que yo acabo de colocar la fórmula, y la fórmula está bien, solamente que en la fórmula estoy trabajando con algo que no debería. ¿Qué está pasando? A ver, ¿quién me puede decir? Está trabajando con valores fijos. Excelente, eso. En otras palabras, acá, y es importante, por eso hemos hablado de constante y de variable. Yo acabo de colocar la fórmula, y la fórmula al principio ha funcionado, estaba todo ok, pero lamentablemente esto, por ejemplo, está pasando algo que en matemáticas pues sí o sí va a pasar. A ver, la suma de constantes, ¿cuánto da? La suma de constantes es otra constante, ¿no veo o no? Sí, Si yo sumo el 2 y el 5 cada vez, va a dar el mismo resultado, siempre va a ser 7, 7, 7, nunca va a cambiar porque estoy sumando dos valores constantes que nunca cambian. Entonces el resultado va a ser siempre el mismo también. Y es lo que está pasando. Lo que yo he hecho aquí, he colocado la fórmula y estaba bien, pero donde me he equivocado es de que yo no debo colocar la fórmula expresada al 100% con constantes. No puedo hacer, es lo que está pasando acá. Muchas personas, por ejemplo, se acostumbran en colocar la fórmula así, pero se olvidan de que si pones la fórmula en constantes, ahorita, por ejemplo, lo que está pasando es que a Excel, por ejemplo, a Excel le vale lo que pongas acá. Le vale cualquier valor que pongas acá. ¿Sabes por qué a Excel le vale cualquier cosa que pongas acá? Porque a Excel tú le has dicho que le opere, haga esta operación. Y a Excel le vale pues que este valga aunque sea 10,000. Este ya vale 10,000, ya todo eso va a valer, digamos, ahí 100,000. ¿Por qué le importa que a Excel esto valga 100,000? Porque prácticamente en la fórmula tú le has dicho que sume 56 y él va a seguir sumando estos valores sin importar lo que cambien estos, ¿sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, aquí viene un punto interesante. Esto lo vamos a cambiar a 100. El punto importante aquí es que ustedes se den cuenta de que al final esta fórmula está bien insertada, pero lo que no tengo que hacer es trabajar con constantes. No nos conviene trabajar con constantes. Esto tampoco quiere decir que en Excel no se trabaja con constantes. Sí, también se puede trabajar con constantes, pero no de esta forma, donde toda la operación se vea influida por pura constante. Eso no, porque repito, cualquier operación matemática que ustedes hagan que esté expresada al 100% con pura constantes, el resultado siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. Y eso no nos conviene, porque en Excel se supone que es una planilla dinámica. Todo lo que nosotros creamos en Excel, entonces, en este caso, tiene que cambiar. Si en otras palabras, el valor del monto de aquí cambia, el total también tendría que cambiar, ¿sí o no? Entonces, ¿quién me puede decir cómo puedo hacer para poner una fórmula en primitivo, pero que ahora puedas accionar a que yo, al colocar la fórmula, si yo cambio un valor de esto, también cambia el resultado? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Tendrías que poner unas variables. Eso, pues trabajar con variables, porque si yo estoy diciendo que estos valores no van a ser fijos y van a cambiar, entonces lo que tendría que hacer es trabajar con las variables. Ahora sí, atiéndame. Ahora les voy a explicar cómo colocamos la fórmula con variables. Atiéndame, es igualito, no cambia. Colocamos igual, pero ahora aquí, en lugar de colocar el 56, que sería el valor constante, tengo que colocar la variable. Pero la pregunta es, ¿y cuál será la variable? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir cuál será la variable? B1.
El B2, En este caso sería el la B2. celda. En La este caso, celda la ahí. variable es el nombre de la celda, ¿sí o no? Sí, ¿Por qué la variable va a ser el nombre de la celda? Porque son únicas y nunca se van a repetir, entonces son las variables, ¿sí o no? sí, ingeniero. Entonces, aquí viene algo importante que nos enseña Excel. Nos dice, nunca debemos colocar nosotros los valores que contienen las celdas. Cuando queremos insertar una fórmula, siempre tenemos que colocar nosotros, en lugar del valor, la variable que llegue a ser el nombre de la celda. Porque si vos pones el nombre de la celda, a Excel le está diciendo que no toma el valor constante, sino lo que valga. Si el valor cambia, Excel también va a tomar en cuenta ese cambio. Y es lo que me conviene. Porque si hago una planilla en Excel, pues siempre esa planilla va a tender a cambiar. Porque si los valores eran fijos, ¿para qué quiero hacer una planilla en Excel? Hasta en manito, en un cuaderno me puedo hacer, porque si nunca va a cambiar, no tiene sentido. Pero nunca, en ningún momento, ninguna empresa tiene procesos constantes al 100%, siempre cambia. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser capaces de programar una fórmula que permita hacer el cambio. Entonces, esto es sencillito. Hago lo mismo. Sigo estando en el método primitivo, porque al final tengo que seguir escribiendo las fórmulas, en este caso, en su expresión más pura. ¿Qué quiere decir? Tengo que sumar, yo tengo que sumar todo esto, pero en lugar de colocar 56, voy a colocar el nombre de la celda, que sería la B2. Mucho cuidado con esto. Si le pones la B1, ya automáticamente estás fallando. ¿Por qué? Porque la B1 no contiene la información que tú necesitas. Mira, la B1, ¿qué información tiene? El nombre, monto. Exacto, el texto que dice monto, ¿y eso se va a poder sumar? No, no ve, porque es un texto. Eso necesito sumar, no. Ah, entonces me tengo que dar cuenta yo de saber, por eso les decía al principio, hay que saber reconocer qué información está en qué celda. Si le pongo B1, ya estoy empezando mal. Yo tengo que empezar a sumar desde aquí, desde este valor del 56, porque esto simplemente es una información de texto que me está sirviendo como encabezado. No tiene que ser por ningún momento parte de la suma. Entonces aquí le ponemos desde dónde? Desde este 56, que sería la B2. Entonces hacemos, en vez de poner 56, colocamos B2. Más, miren cómo Word, perdón, miren cómo Excel me está remarcando para darme cuenta que este B2 es este. Más, ahora tengo que colocar el monto de 41, pero en lugar de colocar el monto constante, que sería su valor 41, colocamos su variable. ¿Cuál sería para ese 41 su variable? B3. Eso sería B3, perdón, B3 más B4 para el siguiente, bueno, no en, más B4 más, en vez de colocar 50, ponemos B5, en vez de colocar 100, colocamos B6. ¿Listo? Una vez que hayas colocado en este caso la ecuación, obviamente ahora a través de las variables que serían los nombres de las celdas, apretamos Enter y ya está. Y automáticamente tenemos la fórmula, esta fórmula, que calcula prácticamente en este caso la suma de todos estos de acá. Pero ¿qué diferencia habrá entre este y este? Pues la diferencia es de que esta primera fórmula primitiva porque al final hemos tenido que expresar la ecuación tal cual es, con sus operadores. Si quiero que sume, se suma. Si quiero que reste, es este, tal como está aquí. La diferencia está entre que este está expresada en constantes y esta está expresada en las variables que deberían ser los nombres de las celdas. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahí está, muy Sí, bien. ingeniero. Ahora la gran pregunta es, ¿qué ventaja tiene? Pues, ¿qué ventaja tiene de colocar? Aparentemente serían lo mismo, pero no. ¿Saben cuál es la ventaja? Es lo siguiente. ¿Qué pasaría? Ahora vamos al mismo caso. ¿Qué pasaría que José Armando Mamani Quispe ahora se está bajando y dice, yo quiero dar 100 bolivianos, amo la banda? Ya, muy bien. Entonces su monto cambia de 56, va a cambiar a 6, a 100. Quiero que observen qué va a pasar con el total, que es 270, pero ahora que lo cambio, el total ahora es 314. ¿Qué quiere decir? Que se ha recalculado, ¿sí o no? Sí, Sí, ingeniero. Entonces, pues, esto es lo que yo quiero. Esta es la ventaja, porque este otro método del primitivo inclusive era peor. Si solamente podría hacer esto, ahí preferiría hacer mis trabajos, aunque sea en Word, porque llegaría a lo mismo. Pero ahora me doy cuenta de que no. De que yo tengo la posibilidad de expresar mis fórmulas a través de variables. ¿Para qué? Para que si en algún momento uno de estos valores cambie, pues automáticamente la fórmula tenga la capacidad de que automáticamente cambie de valor, y es lo que necesitamos, ¿no veo o no?
Ahora, Sí, ingeniero. eso, muy bien, excelente que esté entendiendo. Ahora aquí viene algo interesante para ya ir terminando. No creo que pasemos a los metros de acá. Esto vamos a verlo mañana, pero desde aquí se empieza. Ahora, tampoco quiere decir que Excel es pues mago, ¿no? Un mago lo hizo. No, no es eso, ¿ya? Prácticamente Excel no es pues un programa, no tiene vida, es una computadora nomás que prácticamente sigue las instrucciones que yo le doy. Ahora les voy a explicar qué es lo que está pasando aquí. Y me lo van a entender porque ustedes han llevado programaciones. Lo ven, entonces aquí, voy a copiar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué será? Muchas personas piensan que mira mago, dicen, no es mago, es simplemente matemática nada más, es una simple y básica matemática. A ver, ahí está. Ya sabemos que esto está mal. Esto lo voy a poner con rojo porque no me conviene expresar. Ahora, cuidado con esto. Cuidado que estén pensando ustedes de que nunca se trabajan con constantes. No, va a haber casos donde se puede trabajar con constantes, pero no al 100%. ¿Qué quiere decir no al 100%? Que no toda la operación sea constante, porque ahí sí varía. Sí podemos combinar entre constante y variable. Se puede combinar para tener resultados. Van a ver más adelante, ¿ya? Entonces, se podría decir que en Excel un 80% del trabajo de fórmulas es siempre con variables, ¿ya? Pero hay un 20, 25 o 30%, no sé, de donde se hace una combinación entre constante y variable. Hay esos casos, ¿ya? Pero que todo esté expresado en constantes, eso sí no van a encontrar en ningún lado. Eso no tiene sentido de hacer, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, voy a explicar cómo funciona esto, ¿ya? Sencillo. Entonces, esto, por ejemplo, ya saben, si esto estaría formado si esto sería expresado por valores constantes, allá. Si fueran constantes, a Excel le vale lo que valga, lo que cambien estos. ¿Por qué? Porque él suma los valores que les has dado. Por algo es constante. Y ya nos hemos dado cuenta que no sirve. Voy a explicar cómo funciona esta que me interesa, que es la de las variables. Ahí está. Muy bien. Y van a ver aquí, matemática nomás. Excel agarra, aquí les voy a explicar cómo internamente Excel funciona. Excel agarra y recibe esta fórmula. Y a Excel, al poner tú el símbolo del igual por delante, ya le estás indicando a Excel que él tiene que hacer este cálculo por ti, que él tiene que calcular esa parte matemáticamente, ¿ya? Ahí está. Obviamente él va a respetar lo que está aquí. Excel, si vos estás equivocado en poner la fórmula, él va a calcular lo que tú le has dicho que calcule. Ya vamos a ver más adelante eso. La mañana vamos a ver con un ejemplo aquello. Ahora sí, ahí está. En este momento les pregunto, en este instante que Excel recibe esta fórmula, no lo va a poder resolver. ¿Qué me puede decir que no lo va a poder resolver? Ni el mejor matemático del mundo puede resolver una ecuación como esta, ahorita, en este momento, porque necesitamos hacer algo. ¿Qué me puede decir qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer ahorita? A ver, si yo te les preguntaría, B2 más B3 más B4 más B5 más B6, ¿cuánto es? No van a poder decirme. ¿Saben por qué no pueden decirme el resultado? ¿Qué necesitan saber ustedes para saber el resultado? Que no sabemos los valores exactos. Eso, no sabemos cuánto vale B2, B3, B4. Entonces, ¿qué hacemos? Excel igualito. Excel agarra esta fórmula. En un principio Excel dice, se vuelve loco porque dice, no puedo resolver esto. Y estoy seguro que nadie lo haría porque para resolver esta ecuación necesitamos sí o sí primeramente saber los valores de cada variable, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Sí. Entonces, lo que hace Excel es agarra esto de Excel y dice, ya, perfecto, tengo esto, pero Excel en una primera instancia no sabe resolver esto, pero no se preocupen, son variables que son solamente nombres de las celdas. Entonces, Excel lo primero que hace es algo que nosotros llamamos, pues va reemplazando los valores de las variables, así de simple, agarra y busca. B2, dice Excel. ¿Quién es B2? B2, busca la celda. Como B2 es única, agarra y busca. Este es B2. En esta hoja, este es B2. Entonces, ¿cuánto vale B2? Vale 100. Entonces extrae el valor y los reemplaza. B2 vale 100. Más B3. ¿Quién es B3? B3 es esta celda. ¿Cuánto vale? 41. Entonces reemplaza su valor. Entonces, en vez de B3 pone 41. Más. ¿Quién es B4? Busca B4. Esta es la celda B4. ¿Cuánto vale? 23. Reemplaza el valor, le pone 23. Más. ¿Quién es B5? Viene aquí, reemplaza, ¿no? B5 es esta celda. El valor que tiene es 50. Entonces reemplaza 50. Más. ¿Quién es B6? B6 es esta celda. ¿Cuánto vale? Vale 100. ¿Listo? Ahora la pregunta es, una vez que Excel haya reemplazado los valores de estas variables, esta operación de 100 se puede resolver, ¿no veo o no? Sí, ingeniero. Entonces, lo que hace, es lo único que hace es eso, Excel agarra y reemplaza y dice, ahora que puedo resolver esto, agarra, los resuelve y dice, ya, perfecto, esta suma me va a dar 314. Entonces agarra, suma 100 más 41 más 23, suma todo esto y le sale el valor de 314. ¿Listo? Y eso es lo que hace. ¿Se entiende? Sí, ingeniero.
Ahora, aquí viene algo interesante. Con esto termino la clase. 6 minutitos me queda. Voy a terminar. ¿Qué pasa cuando un valor cambia? Ya sabemos que cuando un valor cambia, la fórmula cambia de valor porque se reactiva. Pero internamente, ¿qué está pasando? Les voy a explicar. ¿Qué pasará si Jorge Armando, digamos, Mario Llanos, digamos, nos va a aumentar a 80 bolivianos, de 41 a 80. Entonces, aquí está. Le voy a cambiar a 80 bolivianos a Mario y el resultado cambia. ¿Pero por qué? ¿Saben qué es lo que pasa ahí? Automáticamente Excel, cuando detecta Excel que una de estas celdas ha cambiado, porque si ustedes se dan cuenta, todas estas celdas son parte de esta ecuación. Entonces, Excel detecta y dice, si uno de estas cambia, entonces Excel se ve obligado a recalcular este valor. Vuelve a calcularlo, ¿ya? Es lo que pasaría, vuelve a calcular, porque al final Excel no sabe cuál exactamente ha cambiado. Al final, lo que hace Excel es decir, no me preocupo, lo vuelvo a calcular y ya. ¿Por qué? Porque Excel sabe que esta ecuación está expresada en variables y que estos valores pueden cambiar. Entonces, Excel automáticamente dice, ya. Cualquiera de estos, sea la B2, la B3, la B4, la B5 o la B6, ha cambiado de valor. Entonces, Excel, ¿qué hace? Vuelve a recalcular, como lo que ha pasado ahorita. Por ejemplo, Mario Llanos ha cambiado, ¿no? Mario Llanos lo que hizo ha cambiado a 80. Entonces, ¿qué hace Excel? Agarra otra vez la fórmula y la recalcula, ¿ya? No se preocupa en determinar quién es el que ha cambiado, porque es un proceso, ¿no? Interno, pero él al final se calcula, agarra y otra vez se calcula. Y otra vez se encuentra con el mismo dilema. ¿Qué dilema? De que al final, pues todo esto en un principio no se puede calcular. ¿Qué tiene que hacer? Pues volvemos a reemplazar valores, agarra y reemplaza. B2, ¿cuánto vale? Vale 100. Entonces agarra otra vez, vale 100. Más B3, ¿cuánto vale? B3 vale en este caso 80. Y aquí está el cambio. B3 antes, ¿cuánto valía B3 antes? Aquí podemos ver, ¿cuánto valía B3 antes? 23. B3 valía 23, ¿no? 41. 31. 41, sí, 41. B3 valía 41. Ahora, pero vale 80. Pero Axel no le importa quién es el que ha cambiado. Axel dice, uno ha cambiado, entonces desecha todo esto. Lo desecha, dice, esto era antes, lo que he calculado antes. Ahora, pues como alguien ha cambiado, tengo que volver a recalcularlo, ¿sí o no? Y es lo que hace Excel. Deseche esto porque él dice, este era mi resultado anterior, pero ahora como uno de estos ha cambiado, tengo que volver a hacer el mismo procedimiento y tengo que actualizarlo. En otras palabras, vuelve a reemplazar los valores y como tiene que reemplazar nuevamente todos los valores, entonces ya automáticamente toma en cuenta el cambio, ¿no veo? ¿No? Como aquí está pasando. Antes era 41, ahora como estás reemplazando los nuevos valores de toititos, entonces detecta el cambio. B3 antes era 41, ahora es 80. Entonces ya automáticamente eso va a hacer que el cálculo, que el resultado cambie. B4, ¿cuánto vale? B4 sería 23, entonces viene 23. Más B5, ¿cuánto vale? Bueno, 23, me estoy equivocando, aquí sería 23. Más B5 valdría, ¿cuánto? B5 valdría 50. B10 50 más, y B6, ¿cuánto valdría? Valdría 100. Entonces, Excel reemplaza los nuevos valores. Igual, ahora que has reemplazado, Excel calcula esta operación, que me saldría el valor de 353. ¿No veo o no? Entonces, tenemos el valor de, bueno, aquí no. Aquí sería 353. 353. ¿Listo? Entonces, ahí está. Y esa es la forma en cómo Excel actualiza sus valores. No es que es mago, no es que al final él sabe todo, no es que sabe automáticamente, es programación, es programación y es lo que la matemática haría, se supone, es una ecuación expresada al 100% de variables, para poder calcularse necesita saber los valores, sí o sí. Si no sabrías el valor de una sola de estas celdas, no se podría calcular. Entonces ahí está. Entonces lo que hace Excel es reemplaza valores y calcula. ¿Y qué hace Excel? Sencillo, si detecta un cambio en una de las celdas, pues sencillamente él dice, una de las celdas ha cambiado de valor, entonces él tiene que volver a calcular. ¿Por qué? Porque sabe que uno ha cambiado. Y si un valor ha cambiado, el resultado va a cambiar también. Entonces, ahí está. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Listo, entonces, excelente que se haya entendido. Tenemos 2 minutitos hasta aquí. Si alguien tiene una consulta, por favor, puede hacerlo. Ya está bien. Te voy a tomar en cuenta, Alfredo. Ahorita te voy a anotar en el registro. Creo que lo he cerrado ya. Ya. Pero si alguien tiene una consulta, aproveche, por favor, tenemos un minutito para tomar en cuenta preguntas. ¿Nadie?
¿Se dan cuenta que es como programación? ¿No veo o no? Sí, ingeniero, todo ha quedado claro. Ya, excelente. Entonces, el día de mañana vamos a explicar los otros 2 métodos de aquí y a partir de ahí vamos a hacer ejercicios, ejercicios y ejercicios y ejercicios, ¿ya? Muy bien, entonces, esto me lo voy a guardar, pero, y bueno, entonces con esto me estaría despidiendo. Nos encontramos el día de mañana. Por favor, traten de no faltar las clases de Excel porque cada clase es importante. Siempre vamos a ir viendo algunos detallitos por ahí, ¿ya? Con esto hemos arrancado Excel. Estamos mostrando el potencial, nuestra primera fórmula, que es la primitiva, que obviamente no es la mejor opción tal vez, pero sí o sí se utiliza. Y vamos a ir viendo más aspectitos matemáticos también. Bueno, muy bien, entonces me despido hasta el día de mañana, estimados estudiantes. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, Hasta buenas mañana, ingeniero. noches, chau, chau.